Un mercado competitivo abre oportunidades, impulsa innovación y protege a la ciudadanía con mercados más justos. Nos acompaña para iniciar la ronda de ponencias Luisa Vélez Zavallo, magíster en Gestión Ambiental e Ingeniería en Medio Ambiente, con más de una década de experiencia en sostenibilidad, cambio climático, sistemas agroalimentarios y desarrollo territorial. A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos técnicos y de coordinación en organismos internacionales como FAO, Slow Food International y RICOLTO, gestionando proyectos de alcance nacional y regional en América Latina. Su experiencia abarca la formulación y ejecución de proyectos financiados por organismos de cooperación internacional, la movilización de financiamiento climático, la gobernanza participativa, la seguridad alimentaria y la resiliencia frente al cambio climático. Actualmente se desempeña como coordinadora nacional del proyecto AgroJoven y coordinadora del pilar Una Vida Mejor de la FAO en Ecuador. Ahí lidera iniciativas orientadas a la generación de empleo juvenil, la inclusión social y el fortalecimiento de sistemas agroalimentarios sostenibles. Ella presentará la ponencia Cartografía de la subalimentación y la inseguridad alimentaria en la región en el año 2025. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Buen día, es un gusto estar aquí en mi casa, Manaví. Doy un cordial saludo a las autoridades que nos acompañan en esta jornada, al excelentísimo embajador de República Dominicana, al honorable rector de la universidad, esta casa que hoy nos acoge y que se convierte en sede de un espacio tan estratégico para el sector agropecuario y que este pueda tener mayor competitividad. Asimismo, también a las autoridades nacionales, al superintendente de competencia económica y al intendente técnico. Y a cada uno de ustedes que están aquí representando diversos sectores, sobre todo a esos nuestros jóvenes que están fortaleciendo capacidades en el marco de todo ese potencial que tenemos desde nuestros territorios, nuestros sistemas agroalimentarios como tal, y asimismo también a las autoridades del gobierno nacional, a sector privado, a cooperantes y aliados estratégicos en esta jornada. Hoy yo quiero compartir un poco sobre los temas de subalimentación o inseguridad alimentaria. Primero, identificando que ese primer término, subalimentación, hace referencia a temas de hambre. Así que, para podernos ser familiarizados con los temas de subalimentación, hacemos referencia a la parte de hambre. Pero ahí les quiero explicar un poco sobre la acción que nosotros trabajamos desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Como parte de nuestro mandato, tenemos la gran tarea de erradicar todas las formas de malnutrición, de inseguridad alimentaria y garantizar que los sistemas agroalimentarios sean sostenibles y resilientes. Con esto nos estamos refiriendo a los sistemas productivos agrícolas, pecuarios, de pesca y también los manejos de los bosques, y entendiendo cada una de sus interrelaciones desde la producción, luego lo que es la agregación de valor, el comercio, logística, la gestión de pérdidas y desperdicios que también se van generando en cada uno de estos procesos, y las dinámicas e interrelaciones que existen tanto para la economía, la salud, la parte cultural, la parte social y demás interrelaciones que siempre están dentro de un sistema dinámico y diverso. Y en ese marco, nuestro mandato global tiene que apuntar a 4 mejoras, que es una mejor producción, mejor nutrición, mejor ambiente y una mejor vida para todos y todas, sin dejar a nadie atrás.
Aquí en el país se han priorizado varias líneas de acción y vamos a hacer mucha referencia a esa que tiene que ver con una mejor vida, el empoderamiento socioeconómico de los grupos a través de los sistemas agroalimentarios. Somos un país tan diverso, un país con grandes dotes en cuanto a la parte productiva, con perfiles de calidad excelentísimos para commodities tan importantes como el cacao, el café, la pesca, los productos que se pueden recolectar o que se derivan del sector pesquero. En sí somos un país con grandes potencialidades precisamente por esa ubicación estratégica que alberga mucha diversidad. Y es así que tenemos una agenda de trabajo bastante importante y todas apuntar hacia esta meta global de erradicar el hambre. Y es por ello que cuando llegamos a conocer o a reconocer que hay un gran desafío en cuanto a la subalimentación. La subalimentación, como les venía indicando, se refiere a temas de hambre. De toda la población global que existe, aproximadamente el 10% padece hambre. Quiero mover un poquito. Aproximadamente el 10% de la población padece algún tipo de inseguridad alimentaria o hambre. Eso quiere decir que, no sé, estimo que aquí habremos unas 150 personas, aproximadamente unas 15, estaríamos padeciendo algún tipo de afectación a estas condiciones. Y se pueden dar por múltiples razones. Estas razones pueden ser por acceso físico, es decir, cuando no tenemos disponible el mercado inmediato o cuando el producto no está, por ejemplo, en algún punto comercial. Puede ser acceso económico también, otra gran barrera, cuando los ingresos son insuficientes que puedan cubrir esa demanda que satisface nuestra seguridad alimentaria. Y en sí son muchos los factores que están intercambiando. Ese es el mapa global del hambre que existe. Nosotros lo tenemos para inseguridad alimentaria y para subalimentación o hambre. Si ustedes pueden verificar aquí, generalmente los países africanos son los que tienen mayor severidad, pero nuestra región, América Latina y el Caribe, y si ya nos focalizamos hacia América del Sur, donde está Ecuador, no se aleja mucho de los países que presentan mayor nivel de inseguridad. Eso quiere decir que a pesar de que somos un continente con un gran potencial productivo, con una gran diversidad para fortalecer dietas y otras condiciones para fomentar la seguridad alimentaria, algo no estamos haciendo bien. Pueden ser temas de hábitos, pueden ser afectaciones socioeconómicas, culturales y demás. Entonces, esto ya provoca una alerta. Ecuador, por ejemplo, está en un rango de transición un poco hacia la severidad. De hecho, dentro de la región somos uno de los principales países con mayor alto nivel, por ejemplo, de desnutrición crónica infantil. Y eso sí nos pone a pensar mucho de que hay que replantearnos políticas y acciones urgentes para solventar ese problema. ¿Y a qué se deben estas condiciones o esta situación que pone en riesgo la seguridad alimentaria? Pues hay muchos factores, pero si ustedes ven aquí en nuestro mapa, si se dan cuenta que la mayor cantidad de estas afectaciones son las que están con color fucsia, rosado intenso, que quiere decir que la seguridad alimentaria, es decir, esa garantía de disponer o acceder a alimentos suficientes, inocuos o seguros para que las poblaciones puedan gozar de una vida activa y saludable, se afecta principalmente por condiciones climáticas extremas. Y ahí, por ejemplo, Manabí es un caso que se puede hacer una gran referencia de cómo las variaciones climáticas o las afectaciones climáticas han puesto en riesgo nuestra seguridad alimentaria. Por ejemplo, tenemos mucha recurrencia de niños, niñas o inundaciones extremas, sequías, que eso afecta, por ejemplo, la producción de los cultivos que
la vocación productiva que tiene nuestra provincia. Entonces, esas condiciones cada vez son más extremas, cada vez son más recurrentes dentro de nuestro país, dentro de nuestra región también. Así que ante ese tipo de situaciones hay que tomar acciones urgentes que puedan revertir, es decir, adaptarnos mejor, mitigar un poco también esos efectos. Por ejemplo, en el caso de sequías extremas, hay que buscar formas de tener barreras de protección natural para evitar que, por ejemplo, temas de sombra, para garantizar que los sistemas productivos también no puedan someterse a ese nivel de estrés altísimo que luego baja la productividad, daña el cultivo, afecta, por ejemplo, los frutos. Y eso implica que esos productos no pueden llegar al mercado. Si no llega un producto al mercado, hubo un riesgo de inversión para el productor. Ese productor no puede recuperar, por ejemplo, su inversión y no puede generar una utilidad. Entonces, así vamos viendo cómo un factor ambiental puede también condicionar los ingresos o la economía de un territorio, una familia o en múltiples escalas, como ya puede ser el país y nuestra región. Y existen muchos otros factores, por ejemplo, los conflictos de guerra. Ustedes han escuchado mucho eso de la guerra Ucrania-Rusia. Eso también obviamente pone en afectación, porque no hay libre movilidad de los productos, hay afectaciones continuas, el libre comercio también se detiene y demás. Y así existen otras condiciones. Los conflictos sociopolíticos, las políticas también cuando no garantizan, por ejemplo, no se dan las condiciones de un comercio seguro, un comercio justo y demás. Con ese aspecto ya bastante generalizado, existen varios recursos que están disponibles por la FAO y sus aliados estratégicos. Por ejemplo, tenemos el SOFI, que hace una referencia a todo ese levantamiento de información nacional que disponen todos los países del mundo y saca muchas estimaciones o muchos indicadores de cómo está la seguridad alimentaria. El SOFI es esa publicación que anualmente la FAO genera sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Aquí se refleja cómo se están comportando, por ejemplo, cada uno de los eslabones, cada uno de los componentes, las variables de acceso, los temas de disponibilidad, haciendo referencia a la cantidad de productos que se están generando dentro de un país. Y los indicadores de nutrición, por ejemplo, los temas de obesidad, los temas de desnutrición, anemia, entre otros indicadores. Esto es un panorama globalizado, no hace excepción de ningún país. Hay algunos países donde hay menor cantidad y calidad de datos, pero nos da un panorama de cómo está la seguridad alimentaria, que es lo que les decía, de la población total, al menos 10% tiene riesgo de enfrentar inseguridad alimentaria. Y ya focalizándonos a nuestra región, América Latina y el Caribe, también existe este material que es el panorama regional de la seguridad alimentaria y la nutrición, todas sus estadísticas y tendencias. Este es un trabajo o un esfuerzo articulado que hace la FAO junto con otros organismos de Naciones Unidas como el FIDA, el PMA, la OPS. Bueno, la OPS es un organismo regional que trabaja todos los temas de salud, por ejemplo, para ver ya los indicadores un poco más con la dieta y demás. Entonces, aquí en estas fuentes ustedes pueden encontrar todo ese material diverso, pueden encontrar todas estas condiciones y les voy a compartir, por la cantidad de tiempo que disponemos, les voy a compartir cómo se ha comportado, cómo ha sido ese comportamiento del hambre en los diferentes continentes. Pero quiero que por favor visualicen las líneas celestitas, esos celestitos bajos que hacen referencia a América Latina. Por ejemplo, en América Latina los niveles de hambre están bajando muy
a un ritmo bastante pequeño, si lo podríamos llamar, en comparación con otras regiones como África. América Latina está reduciendo un poco sus niveles de hambre. Sin embargo, esto no quiere decir que tengamos una seguridad alimentaria ideal, porque el hecho de no tener hambre es simplemente que yo me estoy alimentando, que una persona pudo acceder al alimento, pero para ya poder llamar seguridad alimentaria hay que analizar otras variables. La calidad de ese alimento, si está cumpliendo, por ejemplo, con los niveles óptimos nutritivos que requiere la persona según la edad, según el género, según el peso. Y bueno, ahí viene un sinnúmero de variables que ya son un poco más vinculadas con la salud. Luego, por ejemplo, se dice que la meta para el 2030, que es la erradicación del hambre, el ODS 2, sigue siendo un objetivo esquivo. ¿A qué se debe que sigue siendo un objetivo esquivo? A pesar de que todos los gobiernos se esfuerzan por desarrollar, por ejemplo, programas de alimentación vinculados con las unidades educativas, por ejemplo, con población infantil hay muchas intervenciones, con los CDI, si ya lo vemos un poco a nivel de nuestro país, hay muchas intervenciones. Pero ¿por qué sigue siendo un objetivo esquivo? Y aquí tenemos que recordar que para que haya seguridad alimentaria, uno de los muchos factores es la disponibilidad de alimentos. Esa disponibilidad de alimentos va a depender de muchos factores, como los ambientales, que la disponibilidad se da en el campo, se da también en los centros de agregadores de valor y demás. Entonces, en un país, por ejemplo, de las condiciones climáticas extremas son recurrentes, la disponibilidad se afecta, baja la productividad, eso quiere decir que hay menor cantidad de alimentos, por lo tanto los precios a veces se van a subir y si se dan cuenta eso sigue impactando a que esa gran meta se pueda desarrollar. Precios más altos en poblaciones cuyos ingresos son bajos, por ejemplo, eso quiere decir que van a tener que reducir la cantidad de alimentos o reemplazarlos por aquellos que tienen menor valor nutricional o menor calidad. Los niveles mundiales de seguridad alimentaria han disminuido gradualmente, sin embargo, como les había indicado, esta reducción es mínima. En África, por ejemplo, el cambio ha aumentado. En América Latina casi se ha mantenido. Cada punto que se baja es como un gran logro, sin embargo, se necesita hacer mucho más. Se necesita evidenciar más, así que eso no debería limitarnos o permitirnos quedarnos tranquilos, porque recuerden, la población sigue en aumento, las problemáticas también siguen emergiendo y demás. La mayoría de regiones dicen que la prevalencia de la inseguridad alimentaria se ha mantenido sistemáticamente y que esto es mayor en zonas rurales que urbanas. Y eso es como una gran paradoja. La mayor parte de los alimentos se produce en la ruralidad, pero la ruralidad sigue enfrentando mayores niveles de inseguridad alimentaria. Por ejemplo, aquí en Ecuador, la región amazónica es donde están las tasas más significativas, por ejemplo, de desnutrición infantil. Y luego vemos, pero la Amazonía es un territorio tan productivo, tan importante, tan diverso, y es como esa contradicción. Y eso es porque seguimos en esa lógica de que el sector que produce los alimentos se centra en distribuirlos a donde se concentra la mayor población, que son las ciudades. Recuerden que más del 60% de la población se concentra en las ciudades. Entonces, se garantiza que a las ciudades lleguen los alimentos. No obstante, en la ruralidad hay mucho descuido, y eso es más habitual, porque si ustedes se dan cuenta, aquí en Manabí o en cualquier provincia de nuestro país, la ruralidad sigue teniendo una vocación productiva, pero muchas veces nosotros no nos acostumbramos a consumir lo que tenemos disponible. Entonces, son algunos factores culturales también que se podría prestar atención.
Pero efectivamente en América esos indicadores es como que están mejorando un poco, pero sí hay que hacer más esfuerzos. Es preciso acelerar los progresos para cumplir las metas mundiales de nutrición previstas para el 2030, y estas son las principales afectaciones que se tienen. Por ejemplo, la calidad del agua sigue siendo un problema. Seguimos teniendo, por ejemplo, temas de obesidad en la población infantil, problemas de desnutrición. Y sí, los indicadores van mejorando un poco conforme los años, porque obviamente hay muchas intervenciones, pero ante todas estas afectaciones que están a la vista y que son recurrentes, también es como que otra vez volvemos a esos procesos. Por ejemplo, en la provincia de Manabí, estamos muy bien posicionados con la calidad, con el sabor, pero ustedes han hecho ese análisis de cómo estamos en salud o en salud nutricional. Por ejemplo, somos una de las provincias con mayor tasa de obesidad, o que tenemos también tasas altísimas de enfermedades asociadas a una mala alimentación, temas cardiovasculares, diabetes y demás. Entonces, esos factores también se tienen que considerar. No es garantizar que llegue la comida al cuerpo humano, sino también en qué cantidades o con qué valor nutricional. La prevalencia de la subalimentación, otra vez del hambre, en el mundo y en América Latina. Aquí podríamos ver, por ejemplo, que la línea violeta es la global y para América Latina es la roja. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, para América Latina y el Caribe es esa rojita. Entonces, sí estamos por debajo de la media global, pero tampoco es que estamos muy alejados. Así que si ya hacemos como una comparativa, por ejemplo, con África, que es el continente que enfrenta mayor severidad de esta problemática, no es que quedamos muy lejos. Así que eso también nos pone en el panorama aquello. Y aquí ya está en cambio categorizada por subregión. Tenemos que ubicarnos en América del Sur, Ecuador, América del Sur, que es la celeste. En cambio, dentro de nuestra misma región, como desde Ecuador o los países de América del Sur, sí tenemos una tendencia mucho más baja de inseguridad alimentaria. Pero eso, recuerden que igual se tiene que seguir trabajando. La prevalencia de la subalimentación por explotación, bueno, fue lo mismo que estaba en el cuadro anterior. Aquí ya está esquematizado de cierta forma y se dan cuenta que por ejemplo, en América del Sur hay mejores indicadores. Ahora sí, veámoslo por país. Por ejemplo, Ecuador, aquí estamos como Ecuador. Nosotros no es que estamos muy bajitos ya de manera comparativa como país, no estamos tan bajitos con los temas de hambre, pero sí tenemos un indicador alto. Por ejemplo, en el último corte, que es el naranja, miren, aumentó. En el 2022 al 2024 estábamos acá, estábamos aproximadamente por 8 puntos. Ahora estamos, en este último año que se sacó el reporte, aumentamos 4 puntos. Es decir, que estamos padeciendo mayores niveles de hambre. En un país diverso eso no se puede conseguir. Pero sí, nuestros indicadores de hambre han aumentado. Podría ser que tenemos también mayor población migrante, pero también la pobreza ha aumentado. Y eso es una realidad que lo tenemos dentro del país, y esos factores obviamente condicionan a la seguridad alimentaria. Bueno, eso por subregión. Eso tiene que ver ya un poco con los indicadores ampliados de disponibilidad, accesibilidad. Y aquí otra vez vuelvo al ejemplo de Ecuador en cuanto a la inseguridad alimentaria moderada o grave. Cuando hago referencia a inseguridad alimentaria moderada, quiere decir que la población tuvo que hacer una reducción en calidad, cantidad y accesibilidad de alimentos, y cuando ya es grave,
que no pudo acceder más. Entonces, esa es la distinción. Y para estos tipos de inseguridad alimentaria, dense cuenta que en Ecuador, en estos 3 últimos años, hemos incrementado. ¿Okay? Hemos incrementado. Ningún país de nuestra región, a excepción de la región de Mesoamérica, o sea, Panamá, etcétera, ha reducido. Solo en la región mesoamericana es donde ha habido un retroceso, es decir, que ha bajado gradualmente la inseguridad alimentaria moderada o grave. Pero en el resto de países, República Dominicana también. República Dominicana, si se dan cuenta, ha mejorado sus indicadores versus el reporte del 2024. Es decir, que en el actual su condición está, ha bajado sus niveles, que eso es una gran trayectoria. Pero en la mayoría de países no es así. El indicador sigue agravándose y eso quiere decir que las condiciones socioeconómicas del país no están bien o por el efecto de las condiciones ambientales. Muy bien. La prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave, eso se sigue acentuando. Y en cuanto al panorama nacional, no estamos muy distantes. Ya les mostré aquí en gráficos cómo estamos, en lugar de mejorar, estamos teniendo retrocesos. Pero en el país se están haciendo muchos esfuerzos. El gobierno nacional, las agencias de cooperación, sector privado que también está apostando a todos estos puntos de innovación, de posicionamiento, competitividad en el mercado. Se está buscando, por ejemplo, trabajar un modelo sistémico, con una visión ampliada, con una visión integrada, una visión donde todos los sectores puedan participar. Y no, por ejemplo, ahorita se está innovando mucho en economía circular, evitando que las pérdidas de alimentos y los desperdicios que se pueden generar en diferentes etapas, en lugar de ir a un vertedero, en lugar de afectar la calidad ambiental, puedan mejorar. Entonces, ahí ya casi para cerrar mi presentación, aprovechando las potencialidades y las particularidades que tiene el país, por ejemplo, se puede apostar mucho por los sistemas ingeniosos del patrimonio agrícola nacional o mundial. Aquí en el país se han reconocido 8 sistemas importantes que pueden ser nominados e incluso hacer esta dinamización socioeconómica, valoración cultural y una diferenciación en los mercados que cada vez es más necesario para poder captar la atención de los compradores y los potenciales inversionistas de nuestras iniciativas. Y aquí ya casi para cerrar, decirles que también desde una iniciativa que la FAO asiste técnicamente dentro del país, que es el Programa Nacional Agrojoven, cuyo objetivo es empoderar a las juventudes a través de los sistemas agroalimentarios, con empleo, con condiciones socioeconómicas, modelos de negocio y demás. Se lo está haciendo en 2 vías, y en ambas vías la provincia de Manabí está integrada. Uno, que son los trabajos en cadenas de valor libres de deforestación, ejemplo el cacao. Aquí, por ejemplo, se está trabajando en la Política Nacional de Empleo para Jóvenes Rurales. Se están haciendo, por ejemplo, modelos o perfiles de cualificaciones para que los jóvenes que trabajan en cacao puedan ser diferenciados. Con este boom del cacao hay muchísimos negocios de cacao, muchísimos viveros, muchísimas brigadas. Pero, ¿qué necesita el sector para diferenciarse? Por ejemplo, una empresa me va a demandar que si voy a comprar miles de plantas, esas plantas sean productivas. ¿Y cuál es la garantía que tiene la empresa? Porque cuando haces la inversión, la planta todavía no es productiva. Entonces, en ese sentido, para garantizar que la empresa tenga su garantía y que el joven pueda acceder a ese mercado con un precio razonable, y justo y coherente, se hacen estas distinciones, se les certifica, se les expone, por ejemplo, se habrían expuestos en el catálogo nacional de productos y servicios juveniles y demás. Y otra vía muy interesante, que esta la estamos pilotando en un cantón vecino, es con la parte de experiencias ecogastronómicas, conectando un poco de que es posible dar todas esas bondades patrimoniales, culturales,
vivir experiencias en torno al ciclo de vida de un producto que me puede ayudar cuando los volúmenes de producción son bajos, cuando, por ejemplo, la finca productiva es pequeña y no logro sacar un producto significativo que me genere sólida rentabilidad, se apuesta por las experiencias ecogastronómicas. Tienes una experiencia en todo el ciclo de vida de un producto, desde la producción o la planificación de ese producto hasta la economía circular que te puede compartir. Por ejemplo, lo hacen con productores, pescadores, cocineros y otros actores estratégicos que permiten vivir ese tipo de experiencias. Así que estas son como las grandes apuestas que se están haciendo. Quiero establecer el mensaje de que hay mucho potencial para desarrollar economía, hay mucho potencial también para conservar esas características y esas bondades que tiene el patrimonio natural y cultural de esa provincia tan linda. Y también hay ese potencial al que está apostando los mercados internacionales para poder adquirir productos. Que esos productos vengan con responsabilidad social, con inclusión de juventudes, de grupos interculturales, de mayor representación de mujeres. Estamos en el Año Internacional de la Mujer en la Agricultura y son como esos factores que pueden diferenciar y atraer inversiones. También hay que invitar a que personas de otros países vengan a Ecuador a vivir una experiencia y estas experiencias luego se traduzcan en rentabilidad económica, por ejemplo, para las familias productoras, para las familias agregadoras de valor y demás. Entonces, con ese contexto, todos estos esfuerzos contribuyen a reducir estas brechas que existen, tanto en género, en interculturalidad, en intergeneracionalidad, y se apuesta también para esa dinamización de las economías familiares comunitarias y de un país tan diverso e importante como es Ecuador. Así que ese es un poco el mensaje que se nos deja esta mañana. Hay que seguir sembrando el futuro de los sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes de nuestro país, porque este es uno de los sectores que puede absorber mayor cantidad de empleos, por ejemplo, para los jóvenes, de mayor relevo generacional, pero también de una competitividad mucho más adecuada y que vaya en sintonía con estas bondades que disponemos. Aquí están los contactos por si ustedes necesitan ya información mucho más específica del programa, de los indicadores de seguridad alimentaria. Con mucho gusto podríamos hacer una jornada más específica y agradeciéndoles también por su espacio, por permitirnos llegar a ustedes, conocer los desafíos que enfrentamos, pero también las oportunidades que disponemos. Gracias. Excelente ponencia de Luisa Vélez, que se tituló Cartografía de la subalimentación de la seguridad alimentaria en la región en el año 2025.